Muy buenas tardes a todos y a todas. Después de un pequeño lapso de descanso, regresamos a nuestra serie de pláticas de Jueves Jurídico. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor Ernesto Gallardo León. Él es filósofo y vamos a tratar una temática que creemos que no solamente es necesario, sino también urgente de enfrentarla. La temática es ética y moral en la profesión de la abogacía. Creemos que esta temática va a dar mucho que pensar y que es necesario que reflexionemos y lo pensemos, sobre todo para empezar a formar un poco el pensamiento crítico acerca de cómo actúa o de los resortes que tiene para actuar la abogacía en nuestro país. Actualmente creo que tenemos muchas temáticas de estas, hay muchos ejemplos y hay como por debajo de ella un análisis o una reflexión acerca de los procedimientos éticos y morales de cada persona, cada institución y de cada grupo, digamos. Pero para esto creo que sí sería muy conveniente que regresáramos nosotros a unas cosas importantes, que es tratar de entender bien la ética y la moral antes de hacer juicios o calificar alguna de las conductas o comportamientos de empleados o de políticas, pero que siempre estarán relacionados con el quehacer del abogado. Entonces, nada mejor que el doctor y nada mejor que un filósofo para que nos meta en este mundo y saquemos de ahí una claridad para utilizar adecuadamente estas categorías tan importantes. Doctor, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por lo que nos vaya a aportar. Oye, pues gracias a ti, José Luis, a la universidad por invitarme y gracias por darme la oportunidad de conversar un ratito sobre la ética y bueno, lo que me había invitado Teoca a que reflexionáramos era cómo se pueden aplicar la ética y la moral al proceso de formación de un abogado, ¿no? Incluso para pensar si hay algunos principios, algunas ideas generales que nos puedan ayudar en el futuro, pues en nuestra reflexión como abogados sobre este tema. Entonces, creo que la primera cosa que hay que hacer, el primer momento que me parece particularmente importante aclarar, son las diferencias entre ética y moral. Creo que ese es el primer paso que debemos dar siempre que tratamos este tema, porque hay muchas confusiones. La gente en general lo que hace es utilizar una similarmente, por otra. Y no es tan mal, debo decir que no es tan mal que sean parecidas. Tiene que ver con la antigüedad. De hecho, la palabra ética fue usada por primera vez en la descripción que hace Hesiodo de un pulpo que vive en un lugar muy específico de un arrecife de coral. Entonces, para referirse a ese lugar donde el pulpo habitaba, la primera vez que tenemos la aparición de la palabra ética en la antigüedad griega es ahí, y se remite precisamente al lugar donde vive un pulpo. Los latinos tradujeron la palabra ética por moral, porque finalmente la palabra, de ahí viene la palabra morada, por ejemplo, que es el lugar donde la gente vive. Después fue trasladada al sentido de costumbres. En realidad son sinónimos, es la traducción ética que habla sobre las costumbres, sobre el lugar donde viven las personas, fue traducido por los latinos como moral. Entonces se usaban indistintamente, porque en realidad moral es la traducción de la palabra ética. Pero hay una diferencia muy grande entre una y otra. De hecho, la diferencia es relativamente reciente, es con nuestra modernidad. Es la modernidad la que dividió la ética de la moral, la que partió en dos el principio ético y el principio moral.
No sé si me pueden pasar a la diapositiva, si quieren ahí, para que vayan siguiendo las reflexiones los que nos están escuchando. Y fue un filósofo del que vamos a hablar más adelante, muy citado incluso en las escuelas de Derecho. Emmanuel Kant fue el quien hizo esta primera distinción. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ética y moral? Quisiera definirlas primero para que se entienda la diferencia entre una y otra. Voy a poner algunos ejemplos y después vamos a hablar de los principios que motivan la profesión de la abogacía, que es finalmente como el destino al que quiero llegar, es como el objetivo de lo que quiero hablar el día de hoy, pero primero quiero poner los fundamentos para que se entiendan las diferencias. La ética son los principios racionales, universales, que se pueden aplicar a cualquier contexto. O sea, cuando nosotros hablamos de ética, estamos hablando de principios racionales universales. Eso es la ética. De hecho, fue Kant quien propuso esta primera definición en una obra muy famosa que se llama La Fundamentación a la Metafísica de las Costumbres, que en realidad es un tratado de ética. Ahorita voy a hablar sobre eso. Y la moral, que de hecho los alemanes fueron los que empezaron a utilizar una palabra para distinguirla, se refiere más bien a la acción social que está bajo un contexto cultural determinado. Es decir, mientras la ética se propone buscar los principios racionales universales aplicables a cualquier contexto, la moral lo que se propone es describir las acciones particulares de una cultura, de un contexto social. Ellos utilizan un concepto en alemán que es Lebenswelt, que sería como mundo de vida o formas de vida. Ahorita voy a tratar este asunto y bueno, si se puede pasar a la siguiente diapositiva, solo quiero dejar clara la definición, en especial porque, bueno, pues lo que trata de hacer Kant es hablar de esos principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda de cómo Kant empieza a desarrollar esto. Kant lo que está buscando es si hay, independientemente del contexto social del que se trate, sea en México, en Irán, en Afganistán, en Kuala Lumpur, en cualquier lugar del mundo, independientemente de eso, si hay un principio racional, universal, que motive la acción de los seres humanos, que nosotros digamos, ese principio es el que motiva cualquier clase de acción humana. Y ese principio es el que le da racionalidad y el que construye finalmente el contenido social de lo que nosotros llamamos ética. Es un principio universal, es racional, todos están dispuestos a aceptarlo, y además, independientemente del contexto del que se trate, la idea es que ese principio motiva cualquier clase de acción humana. Entonces Kant va a decir que para él el principio que motiva la acción humana es la libertad. Kant dice que el principio que motiva toda la acción es la libertad, porque nosotros seres humanos no podemos suponernos, no podemos construirnos, no podemos ser seres humanos si no suponemos la motivación que constituye la acción social, que es la libertad. Perdón, voy a volver a decirlo porque creo que el ejemplo puede ser más claro si se entiende el principio que motiva a esta teoría, que es, bueno, ¿hay algún principio que construya socialmente la acción humana, que humanice a los seres humanos? Y ese principio, independientemente del contexto histórico, social y cultural del que se trate, fundamente racionalmente la acción de los seres humanos. Y dice Kant, sí, es la libertad. Y voy a poner un ejemplo que suelo poner, que es muy trivial, si quieren verlo así, es muy simplón, pero que ilustra muy bien lo que piensa Kant. Nosotros, seres humanos, no podemos exceptuar a nadie de la responsabilidad de su acción. Todos los seres humanos nos percibimos libres
decidimos que nosotros seres humanos actuamos libremente, nadie nos obliga a actuar de una manera, porque si yo estuviera bajo ciertas circunstancias en las que yo renuncio a mi responsabilidad, en realidad no sería un ser humano, sino un objeto, o un perro, o un gato, actuando no libremente, sino bajo la responsabilidad de alguien más. Solo yo puedo ser dueño de mi propia acción. Y entonces yo les digo a los estudiantes en clase, para ejemplificarlo aún más, el caso de un famoso asesino serial, Ted Bundy. Fue un asesino serial en los años 70. Es muy famoso el caso porque al señor en algún momento lo arrestaron, se escapa. Cuando se escapa comete unos crímenes horribles, unas atrocidades terribles. Y cuando ya finalmente lo capturan, a Ted Bundy lo someten a una serie de pruebas psicológicas. Y se dan cuenta que en la historia de Ted Bundy es esquizofrénico, tiene un tipo de psicosis, es depresivo, tiene manías, es un tipo que tiene una psique enferma, está enfermo de su psique. Y además su historia de vida es muy fuerte. Su abuelo en especial lo golpeó, lo violó. Su infancia, ¿no? Su infancia fue muy dura, de niño además sufrió abuso emocional, sufrió bullying. Pero estas circunstancias atenúan las acciones que cometió, las atrocidades, los crímenes que cometió. Secuestró a una niña de 12 años, la torturó, la violó, cortó su cabeza. ¿Eso atenúa de alguna manera y exceptúa de alguna manera la conducta de Ted Bundy? ¿Para Kant? No. No. El ser humano es siempre responsable de su acción y no podemos exceptuar absolutamente a nadie de la libertad de su acción, porque de otra forma no podríamos responsabilizar al sujeto de las acciones que comete y de los fines de su acción, de sus consecuencias, claro. No podríamos atribuirle ninguna clase de consecuencia. E independientemente de que sea una persona con estas condiciones psicológicas, no hay ninguna excepción, porque lo tratamos como un ser libre. Kant, que fue el paladín de la ética, creía que la pena de muerte estaba justificada, porque si tú capturas a alguien que ha matado a alguien más y lo encarcelas, no lo estás usando como fin, sino como medio. No estás dándole el tratamiento que deberías darle, haciéndolo responsables de las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿cuál es el principio universal que motiva la acción? Dice Kant: la libertad. Yo no puedo exceptuar a ningún ser humano de la libertad. No puede haber excepción de la libertad. Ese es un principio ético que fundamenta la acción social. Pero bueno, después de Kant hubo una gran discusión sobre si verdaderamente era la libertad el principio de la acción moral. Hubo por ejemplo, un teórico norteamericano muy famoso que se llama John Rawls, que escribe un libro también muy famoso, muy aburrido, no los recomiendo para nada, igual que los libros de Kant, no los recomiendo para nada, que se llama La teoría de la justicia. Y Rawls dice que no es la libertad el principio ético de la acción moral en el sujeto, que hay otro principio universal más importante que el de la libertad, que es la necesidad, que es llenar las necesidades básicas. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Por ejemplo, en México. En México decimos que el voto es libre y secreto, pero ¿realmente el voto es libre cuando la gente tiene necesidad? ¿Puede haber un Estado democrático verdaderamente aplicar esa política de gobierno, que es la democracia, para la distribución del poder, si tú puedes comprar el voto de alguien? ¿No está primero llenar las necesidades básicas, la alimentación, la vestimenta, la salud, la casa, la salud, antes que la libertad del voto? Entonces Rawls defiende la idea de que antes que la libertad está la necesidad. Las necesidades básicas son los principios que deberían, por eso se llama la teoría de la justicia, son los principios que deberían motivar los elementos necesarios para que una persona tenga
sus necesidades básicas llenas para poder ejercer la libertad, e incluso antes que la libertad están las necesidades básicas. Y hay otros ejemplos de ética. Por ejemplo, hay un famoso filósofo y sociólogo de la segunda escuela de Frankfurt, que se llama Habermas, que todavía está vivo el señor, que dice que no es ni siquiera ni la libertad ni las necesidades, sino la comunicación. Porque antes de la libertad y de las necesidades básicas está la necesidad del ser humano de comunicarse. Y bueno, voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando estalló la guerra zapatista en México en el año 94, los gobiernos federal y los gobiernos locales quisieron impulsar la producción de café para evitar que el movimiento zapatista se expandiera, que el movimiento militar se expandiera en los municipios, en los distintos municipios de Chiapas. Y entonces muchos de esos líderes sociales, muchos de esos políticos invirtieron mucho dinero para regalar máquinas procesadoras, tostadoras y procesadoras de café para pequeños productores de municipios que estaban muy apartados y que eran muy pobres. Pues mucha de esa gente no pudo usar esas máquinas porque no había luz. Esas máquinas funcionan con electricidad y en algunos de esos municipios no había luz. ¿Cómo puedes, ese es el problema que se plantea Habermas, cómo puedes saber la necesidad de alguien si no lo escuchas? Antes incluso que la necesidad y de que tú identifiques la necesidad, necesitas, dice Habermas, utiliza un concepto muy mamador que es el de interlocutor válido, el de reconocer al otro como un sujeto capaz de comunicar una idea y de que tengas la capacidad de escucharlo. Entonces, hay diferentes éticas. Las éticas lo que se preguntan es si hay principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto. Si quieres, la siguiente diapositiva. Y hay que distinguirla de la moral. Digamos que el asunto más importante de la distinción trajo otra discusión. Y entonces, ¿qué es la moral? Hubo otro famoso filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que escribe un libro muy, muy importante en 1883 que se llama La genealogía de la moral, donde Nietzsche explica que la moral es el campo de la construcción social de la identidad. No puede haber en el ser humano identidad sin valores. En realidad tú ves el mundo, construyes la realidad social, ves la realidad gracias a que tienes una realidad valorativa en ti. Y los valores no son permanentes, los valores cambian. No hay forma que los valores permanezcan, los valores están en una permanente transformación. No hay valores últimos, eso no existe. Lo que hay es transformación valorativa, es lo que él llama una genealogía, que es que cada persona tiene una forma valorativa de ver el mundo. Y esos valores están generalmente contrapuestos, están permanentemente en lucha, están permanentemente transformándose, cambiándose. Entonces Nietzsche en la genealogía de la moral pone un ejemplo. Él habla, por ejemplo, de los valores griegos. ¿Qué era lo que los griegos consideraban valorativamente hablando bueno y malo? Y lo contrasta con qué considera el cristianismo valorativamente bueno y malo. Y dice, bueno, las dos visiones valorativas están totalmente contrapuestas, porque mientras los griegos consideraban buena la riqueza, el cristianismo consideró la riqueza mala. Y son valores absolutamente contrapuestos. No pueden compatibilizar, no pueden estar juntos, e incluso los valores, su verdadera naturaleza es ponerse en conflicto. Para que tú sepas cómo ves el mundo y qué clase de valores tienes, la única manera de saberlo es ponerlos en conflicto. Pero como los valores no son permanentes, como los valores cambian, como el valor depende de las circunstancias estructurales en las que uno nace,
de las condiciones en las que uno vive, es técnicamente imposible decir que hay valores últimos. No hay valores últimos. Entonces esos valores se construyen culturalmente. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva. Entonces lo que va a decir Nietzsche es que los valores se invierten, los valores cambian. Lo que hoy consideramos bueno, en un tiempo antes fue malo. Lo que antes considerábamos malo, hoy resulta bueno, y los valores están permanentemente cambiando. Incluso uno puede tener diferentes versiones valorativas de la realidad, porque el valor no es algo permanente, no es algo que permanezca constantemente. Si quieren, vamos a poner ya estas diapositivas para irme aproximando ya hacia las últimas reflexiones sobre este asunto y definirlas perfectamente, que es ejemplos concretos de la vida real sobre este asunto, para que más o menos quede claro. La siguiente diapositiva, si quieren. Yo le digo a los estudiantes, miren, un ejemplo de un principio ético es la libertad de expresión. Independientemente de la circunstancia de la que se trate, independientemente del contexto social del que se trate, un principio universal y racional que todos podemos reconocer es que la gente debería tener derecho a expresar su libre opinión. ¿Qué te parece eso? ¿Es cierto o no es cierto? Independientemente del contexto, ¿puede alguien decirle a alguien más que no tiene derecho a manifestar sus libres ideas, que puede pensar lo que quiera? Pues no, es un derecho garantizado, es un principio ético universal. Inherente al hombre. Inherente al ser humano. Nacemos con ello. Forma parte de la construcción social de nuestros entramados políticos, sociales, culturales. La libertad de expresión es, sin duda, un principio ético universal. Todos deberíamos tener derecho a la libre expresión. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un principio ético. Ajá. La siguiente diapositiva, y un ejemplo de moral, y yo suelo utilizarlo en las clases. Digamos que nosotros reconocemos como principio ético universal el derecho de todos los seres humanos a la educación. ¿Tú crees que el derecho humano a la educación es un derecho universal? ¿Todos los seres humanos deberíamos tener derecho a la educación? Sí, pero la educación en México es muy distinta que la educación, por ejemplo, en Irán, donde las mujeres, las niñas, tienen que usar, pues, un artefacto, una prenda cultural, que es la famosa burka, ¿no? Que es cubrirse la cabeza, ¿no? El famoso velo. A pesar de que las niñas pueden tener acceso a la educación, culturalmente hablando, valorativamente hablando, para ellas es bueno utilizar ese velo. Forma parte de su visión cultural. Otro ejemplo que yo suelo usar es: todos los seres humanos tenemos derecho a la educación, pero a lo mejor habrá personas que piensan que los instrumentos culturales electrónicos que han intervenido en la educación sean malos, y habrá otros, generacionalmente, que piensen que esos instrumentos mediáticos, esos instrumentos de la comunicación favorecen la transmisión de contenidos, la transmisión de formación educativa. Hay quienes prefieren, por ejemplo, las clases presenciales que las clases en línea. Pues son dos visiones valorativas, culturalmente hablando, muy distintas. Pero no hablamos de principios universales, sino de valores, de lo que yo pienso que es bueno y es malo, cosa que en la ética no se discute. En la ética no hay la discusión sobre lo bueno y lo malo. Esa es una discusión moral, no ética. ¿Me explico? La diapositiva que sigue, de hecho, el punto más importante, digamos, de este asunto, con el que voy a ir cerrando mis reflexiones del día de hoy, es la ética de la abogacía. Habrá en la práctica profesional de los abogados principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto. Habrá algún código, algunos principios fundamentales de aplicación
universal en la profesión de la abogacía? ¿Sí o no? Durante la historia hubo muchas formas de expresar, códigos éticos que expresaron estos principios universales de una profesión. Es decir, no hay que exceptuar a la abogacía de este fundamento. Todos conocen, por ejemplo, el juramento hipocrático que aparece en los famosos fragmentos hipocráticos, que es en realidad un principio que motiva la acción del médico. Que es independientemente de lo que tú creas bueno o malo, hay un principio universal que motiva la acción de un médico, que es pues, la vida del paciente. Habrá ese tipo de principios, de códigos, de reflexiones éticas, de principios universales éticos en la aplicación de la profesión, de la abogacía, o no los hay. Habrá estos preceptos universales aplicables a cualquier contexto en la práctica, en el actuar de un abogado, o digamos en la estructura social de la práctica de la abogacía. ¿Existen estas reflexiones, estos principios, o no existen estos principios universales? Esa es como la pregunta principal. La siguiente diapositiva. De hecho, lo que ha pasado es que los códigos éticos que discutían estas cosas, que se planteaban estos principios éticos, pues han cambiado a lo largo de la historia. Hay cosas que no han cambiado, por ejemplo, el famoso juramento hipocrático es muy famoso porque es tan universal lo que debe motivar finalmente al médico, al que se forma en la medicina, como principio esotérico, como principio de iniciación médica, es que debe cumplir con un precepto muy fuerte de la profesión. Es que el paciente está antes que cualquier cosa, antes incluso de que tus propios valores. Que si tú consideras bueno o malo a un asesino o a un violador, no importa eso, si su vida está en riesgo, como médico tú tienes que atender a esa persona. Tus principios morales, tu forma de ver valorativamente la vida, no está peleado con los principios universales que motivan a tu profesión. Entonces, ¿habrá esos principios o no habrá esos principios? Claro, la aparición del Estado Nacional moderno cambió mucho las relaciones, incluso de poder, las relaciones de impartición de justicia. Por ejemplo, los tratados internacionales aparecen con el descubrimiento de América. El descubrimiento de América abre un panorama enorme sobre los derechos de aquellos que no son iguales a mí. Si hay forma de proteger los derechos de alguien que no pertenece ni a mi cultura, ni a mi territorio. Toda esta idea de los derechos de migración, todos esos principios éticos que se discuten hoy, aparecieron históricamente con la formación del Estado Nacional moderno. El Estado Nacional moderno, de hecho, nace defendiendo un principio fundamental, que es la libertad de conciencia, que es que tú puedes creer y el Estado debe garantizarte creer lo que tú quieras, siempre y cuando no dañes a otra persona, no tenga tus creencias, no dañen la integridad de otra persona. El Estado debe garantizarte este principio. ¿Hay en el Estado Nacional moderno algunos de esos principios? Yo creo que sí existen. Yo creo que en el derecho hay, y aquel que se forma en la profesión del abogado, que es algo que han discutido filósofos del derecho muy respetados, ¿no? Robert Alexy, por ejemplo, que es un gran filósofo, ha discutido sobre si hay algún principio universal en la profesión del abogado. Y estos principios fundamentales tienen que ver también con la estructura social del Estado Nacional moderno y de la administración de justicia moderna. Si quieres puedes pasar a la siguiente. Uno de esos principios éticos que propone Robert Alexy, que me parece es fundamental comprenderlo en su naturaleza, es que todo ser humano en el Estado Nacional moderno y bajo las condiciones en las que se administra la justicia contemporánea y que ha motivado, digamos, a lo largo de la historia
como los médicos a lo largo de la historia, desde la antigüedad, la profesión del abogado, es que alguien debe tener o tiene derecho a tener un representante, una voz. Y esa voz, si yo no puedo expresarme, si yo no conozco el aparato de justicia, si no conozco el sistema en que la justicia se imparte, yo debo tener el derecho fundamental, el principio ético fundamental de tener un abogado. El abogado debe tener como principio entonces ser la voz de aquel que quiere defenderse o de aquel que quiere obtener justicia. Ese es un principio ético. Todos los seres humanos deberíamos tener derecho a alguien que nos represente, a tener la voz de alguien que nos representa. Y aquí hubo una discusión filosófica interesante con ese principio. Una discusión que ha, digamos, motivado otras discusiones sobre los derechos humanos y sobre esos principios éticos y que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver esa discusión con otro principio ético. Si tú eliges a alguien que te represente, ¿debe creer en ti o no debe creer en ti quien te representa? ¿Tú qué piensas, José Luis? ¿Debe creer en ti? Se supone que sí. ¿Debería creer en ti? Debe creer en ti. Debe haber un principio fundamental, ético, universal, que si yo tengo una representación, el abogado, aquel que me representa en su profesión, debe tener confianza en mí, claro, en mi palabra. Si el abogado no cree en su representado, no lo puede representar. Y ese sería un principio ético. E incluso, fíjate, antes de tener derecho a la representación, lo que antecede a ese principio ético debería ser el principio de verdad que une al representado con el representante. Si yo no te creo y no creo en tu causa, no la puedo defender. No te represento. No la puedo defender. Y ese debería ser un principio ético de la profesión. Un principio universal. ¿Cómo puede defenderme alguien que no me cree? Yo sé que hay motivaciones, a lo mejor la fama, el dinero, hay muchísimos casos, pero algo que debería motivar necesariamente al abogado y que debería ser un principio como el del médico, ¿no? Que es un principio universal, que independientemente de tus valores tú deberías cuidar la vida del paciente. Antes incluso que tener derecho a la representación, el abogado que te representa debe creer en tu causa. Debe representarte a ti verdaderamente, con una certeza, con una confianza total. Y ese principio, si no motiva la acción y no motiva los fundamentos principales de la representación, entonces la representación y la profesión no tienen ningún valor. Porque ese es un principio universal. Todos los que son representados, todos los que tienen un representante, el representante debería creer definitivamente en la causa de su representado. Ese es un principio ético universal. Ha habido una gran discusión en la filosofía del derecho y en el contingente en general de las... hay otras discusiones, pero digamos una que es muy importante sobre la profesión tiene que ver con esto, sobre todo con lo que ocurre en el derecho moderno, que es muy técnico. Y a veces los tecnicismos permiten no preguntarse si tú crees en la causa de tu representado. Cuando en realidad lo que debería motivar finalmente a que tú representes a alguien ante el Estado o ante las autoridades para obtener justicia es que el abogado crea en tu causa verdaderamente. Incluso antes que tengas derecho a un representante, que el representante crea en tu causa verdaderamente. Que no se vuelva un técnico del derecho, sino que lo que persigue verdaderamente el abogado es la justicia para su cliente. Hay un caso muy famoso que está, bueno, se puede, no sé si todavía está en Netflix, que se llama El caso de la escalera. Es alucinante, es una parte
de la corrupción del sistema jurídico norteamericano, pero una de las cosas que motiva a uno de los abogados es que cree verdaderamente en la inocencia de su cliente, a pesar de que todas las cosas dicen que es culpable. Al contrario. Y entonces, digamos que lo que hay de fondo detrás del caso es que el abogado está verdaderamente convencido de la inocencia de su cliente. Y a pesar de que el cliente es millonario y se queda en la calle después de todo el caso y de toda la representación, el abogado cree tanto en su causa que, a pesar de ya no cobrar a lo largo de los años, sigue representando a su cliente hasta que logra sacarlo de la cárcel. Pero el sistema de justicia está tan podrido y tan corrupto que es muy difícil sacar al cliente después de haber sido procesado. Entonces hay un dilema ético muy fuerte ahí, porque el abogado le pide, para poder sacarlo de la cárcel, que se declare culpable del crimen. Y el cliente no quiere. El cliente le dice, pues es que yo no soy culpable, soy inocente, yo no cometí ese crimen. Es ahí donde están verdaderamente los principios fundamentales de este asunto. Si hay esos principios universales que motiven la acción de la profesión del abogado, si realmente el abogado cree en la causa del cliente. Y entonces el abogado trata de convencer al cliente, no, declárate culpable, por favor, porque es la única manera que vas a salir de aquí. Y el cliente no quiere, dice, no, pues es que no, me sentía representado por ti porque tú creías en mi causa. Y entonces el abogado le dice, pues sí, tanto creo en tu causa que quiero que te declares culpable para salir de aquí. Pero el cliente no quiere, lo que quiere es salir siendo inocente de la cárcel. Hay un dilema ético ahí fundamental, porque, y ese es el asunto principal, digamos, de esos principios éticos. Los sistemas se olvidan para qué sirven estos principios éticos, que es para defender causas justas, para obtener justicia. Entonces, ¿hay esos principios? Los hay, pero son conflictivos, porque en la realidad, en la aplicación técnica del derecho, hay todos esos dilemas que poco a poco se van presentando a lo largo de la historia. Y con esto terminaría. Si quieres pasar a la última diapositiva, que con esto concluiría pues mi charla del día de hoy, amigo José Luis. Primero diciendo que hay una diferencia enorme entre la ética y la moral. Hay que entender que la ética son estos principios universales, racionales, aplicables a cualquier contexto, y la moral pues es siempre contextual y valorativa, siempre particular. No podemos hablar, por ejemplo, cuando se habla de principios éticos, de bien y mal. Eso pertenecen al orden de la moral. Entonces no podemos decir, cuando hablamos de principios universales, si hay bien y mal. No. Eso pertenece al orden de la moral. En la ética buscamos esos principios universales. Entonces nos preguntamos, ¿hay principios universales, racionales en la profesión del abogado? Ha habido una extensa discusión, porque en los códigos éticos de la antigüedad hay una representación muy fuerte del juramento hipocrático, que es como una brújula para las demás profesiones. ¿Qué deberías hacer tú en tu profesión que, independientemente de la circunstancia en la que se dé, se presenten estos principios éticos? Yo pienso que en la abogacía hay estos principios éticos. Uno de ellos es que el representante crea en la causa justa y en la verdad de su representado. Y la otra es que todos deberíamos tener derecho a un representante en el aparato de justicia, ¿no? Tratando de buscar una causa justa, que se nos haga justicia. Pues eso sería todo, amigo José Luis, y pues agradecerle al auditorio y a ti que me hayan permitido echarme este extenso rollo sobre la ética en la profesión. O sea, este problema es lo que se ha estado discutiendo, digamos, a lo largo de la filosofía del derecho. Es decir, técnicamente, independientemente de si es culpable o no, como dices tú, alguien debería tener derecho a una representación legal, ¿sí o no? Estamos de acuerdo en eso. Pero el asunto es ese es el asunto. ¿Para qué quieres la representación
si tú no estás persiguiendo una causa justa. No habrá más allá, es como lo de la libertad, lo que les decía hace un momento, es como lo de la libertad en Kant. Sí, todos somos libres y todo, pero no habrá algo antes de la libertad, algún otro principio mucho más grande antes que la libertad. Entonces hay una gran discusión, digamos, en la filosofía del derecho. Lo ejemplificaste muy bien. Digamos que técnicamente hoy se defiende la idea de que es más importante tener una representación legal. Eso que me dijiste hace un momento. Incluso el abogado puede no creer en la justicia ni en la causa de su acusado. Pero ¿qué tal que el cliente, que es digamos, el objeto principal, el que necesita ser representado, sí cree en su propia causa? ¿Qué pasa cuando entran en conflicto el principio que dice que tú tienes derecho a un representante, pero el representante no cree en tu causa, y el representado sí cree en su propia causa, cree que él es inocente? ¿No creen que es mucho más importante, que esa es la discusión, que el abogado crea verdaderamente en la causa del representado que tener un representante? Ese es el asunto. ¿No será que el principio más grande no es solo el de tener un representante, sino lo que busca el representado, que es justicia para su causa? Voy a poner otro ejemplo porque puede ser que sea ilustrativo. Hay una película, también es famoso el caso de un boxeador, se llamaba Huracán Carter, no sé si alguna vez han visto la película, se llama Huracán, es Denzel Washington el actor, es preciosa la película, se la recomiendo muchísimo, que es un boxeador que de niño pues vive en contextos de violencia en un barrio negro, comete un delito y se hace enemigo de un policía. El policía lo procesa siendo niño, sale de la cárcel en la adolescencia y el muchacho se convierte en su vida adulta en un boxeador. Cuando se hace famoso, se hace campeón del mundo, el policía se lo vuelve a encontrar y le monta un delito, un asesinato. El policía prepara todo perdón por contar la película, pero bueno, el policía prepara todo el asunto para encarcelarlo, lo encarcela, lo procesan, pero los abogados nunca creen en la inocencia de Huracán Carter. De hecho, una de las cosas que hace uno de los abogados es pedirle, como en el caso de la escalera, que se declare culpable. Y está la dignidad del hombre que dice, no, yo no cometí esos crímenes, prefiero pudrirme en la cárcel que salir libre por un tecnicismo. Entonces, esto que les estoy contando son los primeros 10 minutos de la película. La película después se desarrolla alrededor de cómo él busca justicia. Y pues convoca, hay hasta una canción de Bob Dylan sobre Huracán Carter, por ahí búsquenla, está muy bonita la canción. Y eso es lo que ha traído ese conflicto. ¿Qué pasa o cuál es el principio ético, universal, racional que debería motivar la representación de una causa? ¿No será que el abogado debe creer también en esa causa? Porque lo más importante es lo que el representado declara. Es un conflicto, pues, ahí hay un conflicto, porque ¿qué principio universal es el que motiva al derecho? No es la búsqueda de justicia, solo es el tecnicismo de, bueno, no importa si no creo en su causa, sino que yo puedo liberar a esta persona aunque no crea que sea inocente, porque eso finalmente es solo un tecnicismo, pero no debería el abogado creer en la causa de su representado, porque en algún momento pueden entrar en conflicto lo que el representado dice y lo que el representante le dice, técnicamente para poder librar el aparato de justicia, el sistema. Ahí hay un conflicto. ¿Qué es más grande? ¿La necesidad del representado de justicia o el conocimiento jurídico del que representa? ¿Qué es más importante?
no hay respuesta, hay una enorme discusión sobre esto, ¿no? Que sigue, incluso hay, digamos, en la teoría de la filosofía del derecho hay toda una discusión sobre si hay que recuperar, por ejemplo, el principio de justicia en los casos, porque se ha vuelto tan técnico el derecho que a veces por tecnicismos pueden cometerse terribles injusticias, ¿no? También. Ahí hay una enorme discusión. Es difícil decirles exactamente cuáles serían esos principios éticos, pero la discusión, digamos, teórica está ahí, precisamente porque está basada en los ejemplos prácticos. Bueno, si ya me mentiste y ya no creo en tu causa, puede ser que se haya fracturado a lo mejor la relación y búscate a alguien más, ¿no? A lo mejor como no me dijiste toda la verdad, tampoco puedo responsabilizarme de lo que viene después, ¿no? De las consecuencias. Creo que es importante también replantearse esto desde ese otro principio ético, que es ¿qué es lo que persigue el abogado para su cliente? La justicia, ¿no? Las causas justas. Las causas justas. Me gusta ese principio, el de la lealtad, me gusta como principio ético. Bueno, eso nos abre otro campo de discusión, de debate, si realmente estamos persiguiendo una causa justa, ¿no? El de la justicia, que puede ser, otra vez en el contexto de los principios éticos, ¿qué se persigue en la representación? Si yo persigo causas justas, entonces necesito, como dices tú, ser leal al cliente, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Me gusta ese principio ético, el de la lealtad, me gusta. Me da elementos para reflexionar acerca de la universidad, porque la universidad tiene una parte que va a ser un poco como nutriente al trabajo del abogado. La circunstancia es la siguiente: ¿qué hace la universidad para que el abogado llegue en un momento a preguntarse cuáles son sus motivaciones y cuáles son los principios que rigen su comportamiento como abogado? Porque una cosa es tener la materia, digamos, la disciplina de la ética, y verle ese antecedente y meterse en esa reflexión, y otro es cuando asume cada uno de los abogados o cada uno de los estudiantes, asume que tiene que reflexionar, tiene que buscar y tiene que construir sus propios principios o compartir principios con los demás. Entonces, esa tarea de encontrar aquellos principios, como decías al inicio, que son racionales, que son universales y que son motivantes del comportamiento, motivantes de hacer las cosas. Es un poco como ¿qué se encuentra atrás de un estudiante para entrar a una carrera, para seguir con la carrera y para salir y ejercer la abogacía?